Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta segunda sesión de esta charla María en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a tratar el tema de María precisamente en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto ayer el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver precisamente el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar hablando de lo que es la literatura paulina. Es decir, las cartas que escribe el apóstol San Pablo a las distintas iglesias de la primera cristiandad. Y vamos a empezar por Gálatas. Gálatas 4 al 5. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, de 4 al 5. Podrán estarse preguntando por qué empezar precisamente por este texto, por qué no empezar por los evangelios, por qué empezar con una carta de Pablo. Precisamente porque es el texto neotestamentario más antiguo relacionado con la madre de Jesucristo. Fue escrito en torno al año 57 después de Cristo. Es la referencia más antigua que se da a la madre de Jesús. Se escribió antes que lo que vendrían a ser los evangelios propiamente hablando. Pablo no cita ni el nombre de María, solo afirma que Jesús es nacido de mujer, lo que conecta con precisamente la mujer del protoevangelio, del que hablamos ayer, del Génesis, y la mujer del Apocalipsis, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Es algo ya distinto. El texto menciona al Padre de Jesús, Dios, y a su madre terrena. Esta estructura sugiere la no existencia de un Padre humano, es decir, la concepción virginal de Jesucristo. Lo que Pablo busca con este texto no es hablar de la Virgen María, no es hablar de... No, lo que busca Pablo es que quede totalmente claro que el Padre de Jesucristo es Dios, su madre, una mujer, y que ha sido una concepción virginal la que ha tenido Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es Dios propiamente hablando. Eso es lo que busca San Pablo con esta carta a los Gálatas. Y ahora sí vamos a pasar ya a lo que son los evangelios propiamente dicho. Estamos aquí con el Evangelio según San Marcos. Es el más parco en datos y citas marianas. Se habla muy poco de la Virgen María en el Evangelio de San Marcos. La menciona 2 veces al inicio del Evangelio. Solamente 2 veces es mencionada la Virgen María al inicio del Evangelio. Y este Evangelio tiene una peculiaridad, que tiene textos que son mal llamados antimarianos, los textos antimarianos de Marcos. Vamos a explicarlo. Vamos a explicar que en realidad no son antimarianos, pero que sí han sido llamados por personas, por estudio, por quien sea, pero en realidad no son antimarianos. Vamos por el primero. Marcos 3, del 31 al 35. Dice, llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandan llamar. Él responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3, de 31 al 35. En este texto, que sí, seguramente a alguno le puede chocar, ¿no? ¿Cómo puede decir esto? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? ¿Por qué se refiere, habla así de su propia madre? Es un texto en que la humildad de María y los parientes de Jesucristo se quiere esgrimir para tratar de humillar a Jesucristo delante de los oyentes. Jesús está predicando, Jesús es el maestro, Jesús está ahí con sus discípulos y con las personas que lo escuchan, y llega un grupo humilde de personas, María y los familiares de Jesús, aquí los parientes de Jesús, los hermanos son los parientes de Jesús, sus primos, tal vez algún tío, quién sabe, y los enemigos de Jesucristo ven este grupo humilde de personas. Y está ahí su madre y le dicen, aquí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Esa es la intención de los interlocutores de Jesucristo. Y el evangelista nunca indica a estos hermanos como hijos de María,
sino que siempre se refiere a Jesús como el hijo de María, la única mujer a la que Marcos menciona por su nombre antes de la Pascua. O sea, qué curioso. Simplemente a María la menciona 2 veces. Hemos dicho que a María la menciona 2 veces al inicio del Evangelio, pero es la única mujer que es mencionada por su nombre, que es nombrada por su nombre antes de la Pascua en el Evangelio de San Marcos. Es la más grande alabanza de la vida religiosa de María, pues ella es el fiat viviente. María es el prototipo de la vida cristiana. O sea, no es, como dicen algunos, antimariano, no, es un elogio de la Virgen María. Porque ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y la Virgen María, nuestra madre, es precisamente el fiat, es la que hace la voluntad de Dios. Es la que en realidad nos enseña a nosotros, cristianos, a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo principal que tenemos que aprender de nuestra madre, la Virgen María. Y ya pasando al siguiente, Marcos 3, del 31 al 35. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Marcos 3, del 31 al 35. La intención del evangelista es afirmar el origen divino de la sabiduría de Jesús, que trasciende los vínculos familiares. Lo que busca Marcos es decir que esa sabiduría no es humana. Por eso dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? La intención del evangelista es ir más allá, decir, no, todo lo que está enseñando, todo lo que está haciendo Jesucristo no es de la familia, no es humano, no se lo han enseñado, es sobrenatural. Es muy expresivo que Marcos denomine a Jesús por el nombre de su madre, pues el Hijo es siempre denominado con el nombre del Padre en la tradición judía. Es señal evidente de reconocimiento de la concepción virginal de María sin concurso de varón. En la cultura judía, el Hijo se denomina por el Padre, no por la Madre. No por la Madre. Siempre se habla de Juan Marcos, el hijo de Mateo, y así sucesivamente. En cambio, Jesús es el hijo de María. De nuevo, no ha habido una participación de varón, ha sido una concepción virginal la de Jesucristo. Esa es la intención del Evangelio de San Marcos, esa es la intención de este evangelista. Es el único que menciona a Jesús como el carpintero y no menciona a José como padre de Jesús. No. De nuevo, Marcos lo que desea es probar la concepción virginal de Jesucristo, que no ha habido concurso de varón. Ese es el deseo de este evangelista. Él siempre nombra a los personajes por su filiación paterna. Siempre, en todos los personajes a los que hace referencia San Marcos en su evangelio, los menciona por su filiación paterna. Pero nunca usa la expresión hijo de José, sino que 7 veces llama a Jesús hijo de Dios, otras tantas le dice hijo del hombre y 4 veces lo llama hijo de David, pero nunca dice el hijo de José. No, nunca. De nuevo, la intención de San Marcos es darle énfasis y dejar muy claro que la concepción de Jesucristo ha sido entre Dios y la Virgen María. No ha habido una función directa de San José. Ahora pasemos al Evangelio de San Mateo. San Mateo. Vamos a empezar San Mateo viendo lo que es la genealogía de Jesucristo. Mateo 1, del 1 al 17. Vamos a analizarlo esto en conjunto. La hace iniciar con Abraham. La genealogía de Jesucristo, Mateo la hace iniciar con Abraham. Toda la historia de Israel ha sido una preparación para la venida de Cristo. Toda. ¿Por qué inicia la genealogía con Abraham? Porque quiere dejar claro que todo lo que ha vivido el judaísmo, todo lo que ha vivido Israel desde su inicio, desde su padre que es Abraham, ha estado encaminado a Jesucristo, a Cristo mismo, que es Dios. Toda esa historia de la salvación de la que hablamos ayer está encaminado precisamente a Cristo, al evento Cristo. Cosa curiosa, en las genealogías de la antigüedad incluye el nombre de 5 mujeres, las primeras 4 con irregularidades matrimoniales. Qué curioso. En las genealogías antiguas, primero que no se mencionaban las mujeres y segundo que de estas 5 que se mencionan, 4 tienen irregularidades matrimoniales. Qué curioso.
Primero, Tamar, que se disfraza de prostituta para dar descendencia a Judá. Rahab, la cananea prostituta en Jericó. Es la primera gentil en creer en el verdadero Dios. Ruth, la moabita abuela de Jesé, que es el padre de David. Y Betsabé, que es la mujer de Urías. Todos sabemos la historia de estas mujeres. Bueno, la más conocida de estas vendría a ser Betsabé, ¿no es cierto?, de la cual nace Salomón, que antes de ser la esposa de David propiamente hablando, fue la esposa de Urías, pero esa ya es otra historia. Vemos que la quinta mujer que menciona Mateo en la genealogía es precisamente María, la esposa de José, de la cual nació Jesús. Es una clara alusión de nuevo al nacimiento virginal de Jesucristo. Él es el descendiente jurídico de David por la paternidad legal de José. He aquí la intención del autor. María, la esposa de José, de la cual nació Jesús. En otras palabras, Jesús no nació de José, nació de María y Dios, pero Jesús está vinculado, es descendiente de David jurídicamente, precisamente por José. Por eso es la esposa de José. Esa es la intención de esta genealogía. Vincular a Jesucristo con Abraham, que toda la historia de Israel va hacia Jesús, y que María, su madre, que es la esposa simplemente de José, es la que da a luz a Jesús. De ahí pasamos al origen de Jesucristo. Mateo 1, 18, 25. Mateo 1, 18, 25. Este fue el origen de Jesús. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Este fue el origen de Jesús. Mateo no narra la anunciación. No, Mateo no la narra, pues la presume ya conocida por sus lectores. No narra nada de la anunciación, va de frente al hecho. Y su preocupación es dejar claro que Jesús fue introducido en la descendencia de David por José y atestiguar la divinidad de Jesús por obra del Espíritu Santo en cumplimiento de las profecías. De nuevo, la intención de Mateo es vincular a Jesucristo con David para cumplir las profecías que le habían dicho a David que de él, de su familia, nacería el Mesías. Eso es lo que busca Mateo con este texto. Este fue el origen de Jesús. Con María, comprometida con José, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José: Hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha engendrado proviene del Espíritu Santo. Proviene del Espíritu Santo. Tal como a María se le pide a José un fiat. Se le pide a José que acepte, que tome parte, que participe. Él participa voluntariamente en el plan divino, aunque no esté en la raíz misma de la encarnación. José participa del plan divino. No es un accesorio, no es simplemente, no. Él participa. Él dice: sí, yo acepto cumplir esta misión. Yo la hago, yo me esfuerzo. José sabe que él no es el padre, pero sabe que Dios ha puesto a ese niño, que es Dios mismo, bajo su tutela. Hijo de David. La frase hijo de David, José, hijo de David. Incorporan a Jesús a la genealogía de David. Es miembro jurídico de la familia davídica para cumplir la profecía de Natán a David: de él vendrá el Mesías. Esta profecía está en el segundo libro de Samuel 7:16. Segundo libro de Samuel 7:16. Y ahí se ve cómo Dios le promete a David a través del profeta Natán que de su descendencia van a ser el Mesías. Por eso es la insistencia de los evangelios de hacer caer en la cuenta a los cristianos que Cristo descendía de David, venía de David.
Pasamos a todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. De nuevo aparece Emmanuel, este nombre, ¿no es cierto? Y ya vimos ayer, Mateo fundamenta todo en la profecía de Isaías 7:14. Esta profecía se realiza en sentido pleno en Jesús, nacido de la Virgen María. Mateo fundamenta, se basa, linkea, como dijimos ayer, junta. Dice Mateo, nos dice, ya se ha cumplido esa profecía de Isaías, ya se cumplió. La Virgen ya dio a luz y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo nos muestra que esa profecía ya se cumplió. Pasamos a Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, los magos encontraron al niño con María su madre y postrándose le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11. Ya vemos que José brilla por su ausencia. Ya no aparece José. Ante el inicio del relato en que estaba presente, al inicio del Evangelio de Mateo, siempre se hablaba de José, que José, hijo de David, que por aquí. ¿Para qué? ¿Por qué estaba presente José? Porque se quería dejar en claro, como hemos visto, que Jesús era hijo de David. Pero como eso ya se dejó en claro, José ya brilla por su ausencia. Llegan los magos y solamente se habla de María, solamente se habla de la Virgen. Para muchos autores, el poner al niño con su madre es asociarla en la función regia de su hijo, como madre del rey. Ella recibe los regalos, función de la madre del rey, lo que se llamaba la Jebirá en la dinastía davídica. Ella recibe los regalos. ¿Y qué es esto de la Jebirá? Dirán algunos. La Jebirá era precisamente la madre del rey en la dinastía davídica. La Jebirá. ¿Y cuáles eran las funciones de la madre del rey? Tenía unas funciones precisas. La Jebirá tiene funciones, es colocar la corona en la cabeza del rey. La madre es la que corona al rey. Ella le coloca la corona en la cabeza del rey. Segundo, administran su herencia después de su muerte. Esa es la segunda función de la madre del rey, de la Jebirá. Y por último, era el símbolo de la continuidad dinástica y era vitalicia. Era un cargo vitalicio que lo iba a tener siempre hasta su muerte. Si nos ponemos a pensar, si nos detenemos un minuto en este punto, vemos que estas tres funciones de la madre del rey de la dinastía davídica las tenía María. Es la que coloca la corona en la cabeza del rey. Es la que, muerto Jesucristo, está diciendo, va a resucitar, va a resucitar, va a resucitar, y resucita. Y nos lo entrega, ¿no es cierto? Es la que administra su herencia después de la muerte. Muerto Jesús, María es la que esos 3 días en que Jesucristo estuvo muerto, fue la que se mantuvo fiel, como lo hemos dicho. Es la que estuvo con la iglesia al inicio. Ella es, y era el símbolo de la continuidad dinástica, y era vitalicia. Como vamos a ver más adelante, he ahí a tu madre. Dios mismo, Jesús mismo, nos la deja como madre a todos nosotros, no solamente al discípulo amado, no, a todos nosotros, porque es un símbolo de la continuidad. Es el símbolo de que Jesucristo sigue adelante, a pesar de la muerte, después a pesar de la resurrección y que se fue al cielo. María es el símbolo de esa continuidad. Y por último es vitalicio. La función de la Jebirá, de la madre del rey davídica, sí era hasta su muerte, pero el cargo de nuestra madre, de la madre del rey, es para siempre. Y lo vemos hasta hoy, han pasado 2000 años y sigue siendo el símbolo de la continuidad dinástica y es vitalicio. La imagen del niño con María, su madre, domina todo el segundo capítulo de San Mateo y aparece 4 veces. Levántate, toma al niño y a su madre. José se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto,
levántate, toma al niño y a su madre y regresa. Es lo que cuando Dios le dice a José que regresen de Egipto. José se levantó, tomó al niño y a su madre. 4 veces vemos que aparece el niño y su madre, unidos, en el capítulo 2 de San Mateo. Mateo siempre menciona al niño en precedencia a su madre, por su dignidad. Solo 2 veces añade María a su madre, enfatizando la función maternal por sobre su nombre. Mateo quiere dejar claro que la función de María como madre de Jesucristo, como madre de Dios, es más importante que el propio nombre de la Virgen. María, su madre. San José, a su vez, es mencionado siempre por su nombre y nunca por su función. Siempre se habla de José. Nunca se habla de José, el padre. No. Eso es solamente de María. Esa dignidad de cargo, de función, la tiene solamente nuestra madre. Y ahora pasamos al Evangelio de San Juan. Aquí vamos a analizar las bodas de Caná, las conocidas bodas de Caná. Juan 2:11. Es la primera referencia explícita a María en el Evangelio de Juan. Es la primera vez que se menciona a María en el Evangelio de Juan, explícitamente hablando. Y se da en el tercer día de la vida pública de Jesucristo. Recién en el tercer día de la vida pública se le menciona a María explícitamente. María, se dice. María está presente con su hijo y actúa ante la falta de vino, hecho que en el Antiguo Testamento aparece como un castigo divino. Isaías 24:8-11. Después lo pueden revisar. María se hace portavoz y representante del antiguo Israel, manifestando esta carencia. María, ese signo de la falta del vino para los judíos, era un anuncio de castigos divinos. Y María se hace portavoz de esto. ¿Y qué dice ese texto de Isaías? Dice, la gente se queja en las calles porque no hay vino. La alegría ya no se ve y las fiestas han desaparecido. Las ciudades ahora ruinas y la plaza se ha quedado sin vida, desierta. La carencia de vino. María se hace representante de este antiguo Israel al que le está pasando esto y le dice a Dios, a Jesús, no hay vino, no hay vino. Ahora podemos entender un poco más por qué la necesidad de este texto, ¿no? ¿Por qué las bodas de Caná? ¿Por qué el vino? Precisamente por esto, porque la ausencia de vino era el anuncio de castigos divinos y María sale a abogar por esos novios, por Israel, por nosotros mismos, ante su Hijo. Evita este castigo, evita esto, dales vino. Y Jesús responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Muchos dicen, uy, qué respuesta más extraña, ¿no es cierto? ¿Qué respuesta más extraña? ¿Qué hijo es este? ¿Cómo puede responder hacia su madre? Pero se percibe una diferencia de visión entre Jesús y María, pero no una oposición, porque Jesucristo no le dice a la Virgen, no lo voy a hacer. No, cállate, no lo voy a hacer. Eso no le dice Jesús. Simplemente se ve una diferencia de visión. Dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero Jesús no dice no. Eso es lo que no dice. Juan nunca menciona a María por su nombre. La llama la madre de Jesús o mujer. La madre de Jesús o mujer. Trasciende el plano personal, San Juan, y la presenta como colaboradora de la obra de su Hijo. No, a Juan no le interesa marcar el nombre, decir María, ella es. No, lo que le interesa es ponerla como colaboradora de la obra de Cristo. Por eso es mujer. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? La primera, el término de madre de Jesús, la conecta a los sinópticos, a los evangelios sinópticos, a Marcos, a Mateo y a Lucas. Y la segunda, la conecta con la literatura paulina, con el Génesis, que ya vimos, el protoevangelio, y con el Apocalipsis, que el mismo Juan escribe un poco más adelante, y que vamos a hablar de él después. O sea, Juan ya la vincula a María con estos dos términos.
María cree que Jesús puede hacer milagros. Jesús no había hecho ninguno todavía. No había hecho ningún milagro. Pero María cree que los puede hacer. Sabe que los puede hacer. Ella sabe que es Dios, por más que nunca había hecho nada. Por eso se le aplica el bienaventurados los que crean sin haber visto. Ella fue la primera persona, el primer ser humano al que se le puede decir esto: bienaventurados los que crean sin haber visto. Porque antes de que Jesús hiciera algún milagro, ella ya creía que los podía hacer. Dichosa ella, ¿no es cierto? Ojalá nosotros podamos también como ella, benditos, bienaventurados los que crean sin haber visto. Ojalá se pudiese decir de nosotros. Tenemos que tener esa fe, como la Virgen. Esta es la protoseñal, con que a petición de María se abre la era histórica de los milagros de Jesús. La protoseñal, la primera señal, la señal antigua, la señal original, la que da inicio a los milagros de Jesucristo, a la era histórica. Eso es estas bodas de Caná, precisamente, es la primera señal. Pasamos a María al pie de la cruz. Juan 19, 25, 27. Juan 19, 25, 27. María al pie de la cruz. Es el segundo momento en que Juan presenta directamente a María y lo hace junto a otras mujeres y al discípulo amado, símbolo de todos nosotros. Es el segundo momento en que Juan presenta directamente a María. Y no está sola, está con otras mujeres y con el discípulo amado, que sí, nos representa a todos. Todos nosotros estamos representados por ese discípulo amado. La expresión junto a la cruz no aparece en los sinópticos. Lucas menciona su presencia, pero no utiliza la palabra junto, que sí usa Juan. Y en griego esta palabra junto es istemi. En griego esta palabra significa estar en pie, venir, presentarse. No es solamente estar ahí, no, es tener una función. Este hacerse presente y estar de pie junto a la cruz indica su participación, su contenido salvífico, es decir, soteriológico se diría en teología, sustentado con el dejarla como madre de su Hijo amado. ¿Por qué Jesús se la deja a su discípulo amado? ¿Por qué? Porque tiene María una misión después. Participa de esta misión de Jesucristo y esta misión sigue adelante aún después de la muerte de Jesús. Jesús se refiere a ella como mujer. Hace referencia al Génesis. Se presenta a María como la nueva Eva, que se asocia al nuevo Adán en el momento en que éste concede la vida nueva a los hombres y hace de ella madre de toda esta humanidad redimida, como Eva fue madre de la humanidad pecadora. Jesús se refiere a ella como mujer. Mujer, he ahí a tu hijo. Hace referencia al Génesis, hace referencia a esta misión. Eva era la madre de la humanidad pecadora. María ahora es la madre de la humanidad redimida. Por eso es que le dice Jesús mujer. No le dice madre, no le dice María, no, mujer. Jesús le da a María por madre e indirectamente le pide a este su aceptación, el fiat. No se puede ser discípulo amado de Jesús sin acoger a María como madre. De igual manera nosotros no podemos ser discípulos de Jesucristo si no acogemos a nuestra madre precisamente como eso, como madre nuestra. Tenemos que aceptar, por eso Él nos la dejó. Se la deja al discípulo amado, sí, pero nosotros somos ese discípulo amado. A través de María nosotros podemos llegar a Jesucristo. A través de María nosotros debemos llegar a Jesucristo. Ella es la intercesora, ella es la madre, sí, ella es el inicio del camino. El camino es Jesús, es verdad, pero ella es el inicio. He allí a tu madre, nos dice Jesucristo. Al fin de su misión, Jesús dice, tengo sed. ¿Y qué le dan? Le dan vino amargo. En Caná fue María quien comunica a Jesús que la humanidad tenía sed y Él les dio el mejor vino. Su misión se abre con sed y vino y se cierra de manera igual. Al inicio sí, la humanidad a través de María, estos novios a través de María, como ya dijimos,
piden vino. Y Dios, Jesucristo, les da el mejor vino. Y al final de esta parte de la vida de Jesucristo, Jesús dice, tengo sed. ¿Y qué le da la humanidad a Jesús? ¿Qué le da la humanidad a Dios? Vino amargo. Así inicia y así termina la misión, esta parte de la misión de Jesucristo. María ya no habla. La espada profetizada por Simeón la traspasa. Se encuentra en total comunión de voluntad y dolores con Cristo, no solo viendo, sino uniéndose a Él. Esa espada ya entró, ya traspasó, ya hizo el daño y María calla. Se une al dolor de su Hijo, a ese dolor salvífico, y la Virgen lo acepta y sigue para adelante con su Hijo. Ya hemos acabado el Evangelio de San Juan y ahora vamos a pasar al Apocalipsis según San Juan. Empezamos con el Apocalipsis 12, la mujer en oposición al dragón. Tenemos que tener en cuenta que el Apocalipsis es un libro simbólico y por tanto tiene varios niveles de interpretación. Esto lo vamos a ver en este pequeño análisis que vamos a hacer. Tiene varios niveles de interpretación. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 2 estrellas. Aparece esta mujer. Esta mujer dice está vestida de sol, símbolo de la vida de Dios, es decir, está revestida de Dios. Se podría decir, apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer revestida de Dios, una mujer revestida de Dios, con un hábito de luz y coronada con 12 estrellas. Estas 12 estrellas pueden ser las 12 tribus de Israel, pueden ser los 12 apóstoles, que son el fundamento de la iglesia de Cristo. Está muy lleno, es muy rico este texto. Está encinta y grita por los dolores de parto, por el sufrimiento de dar a luz. Estos dolores de parto, atribuidos a un personaje que está en el cielo, que participa de lo divino, que está revestida de Dios, debe ser entendido por el dolor, por amor. Esta mujer siente amor por la humanidad y desea ya su salvación. Por eso tiene este dolor de amor. Desea ya que se dé este parto, desea ya que venga este Salvador, desea ya que se redima a esta humanidad que ella ama tanto. Por eso se dice y grita por los dolores del parto. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Esto del cetro de hierro es una expresión que se aplica al Mesías en el Salmo 2:9 y en el mismo Apocalipsis en 19:15, y por participación al cristiano que permanece fiel hasta el final en el Apocalipsis 2 del 25 al 27. Se refiere esto de cetro de hierro, se refiere al Mesías. La mujer dio a luz un hijo varón, el que regirá a todas las naciones con un cetro de hierro. Es decir, esta mujer da a luz al Mesías. Da a luz al Mesías. Esta figura de la mujer en el Apocalipsis tiene 3 interpretaciones. 3, y las vamos a ver. La primera es la dimensión histórica salvífica. La mujer es símbolo de Israel. Representa la antigua alianza de la cual nace el Mesías. Esta mujer sí representa a Israel. Israel que espera al Mesías con ansias, y de esta mujer nace dicho Mesías. Una perspectiva eclesiológica. Es figura de la iglesia, los 12 apóstoles, la corona de 12 estrellas. En el Apocalipsis se ve que Dios protege a la iglesia en persecución. A lo largo de este texto del Apocalipsis se ve una iglesia perseguida y se ve que Dios le da esperanza, le dice, sigue adelante, no siempre va a ser así, va a mejorar la cosa, sigue adelante, sigue adelante. Esa es la segunda interpretación. La tercera es la visión mariológica, identificar la gran señal con María. Lo difícil son los dolores de parto, que no se dan en un parto virginal. Se asocian los dolores a la participación dolorosa de María en la pasión y muerte de Cristo, de la cual nacen los verdaderos hijos de Dios y la Iglesia. ¿Por qué se diría en esta interpretación, por qué esos dolores de parto? Porque María está participando
de los dolores de su hijo en la pasión. Por eso sería estos dolores de parto. Ahora pasamos ya al Evangelio según San Lucas. Al Evangelio según San Lucas. Busca garantizar la información histórica, pues escribe para los cristianos provenientes del paganismo, y busca transmitir de forma definitiva la tradición sobre Jesucristo. Él busca la historicidad. ¿Y por qué la busca? Precisamente porque él escribe para personas que no son judíos, que han sido paganos, que no han vivido esa etapa, que no conocen casi nada, y él busca que se mantenga esta historicidad. Quiere mantener la información, que siga adelante. Describe la infancia de Jesús bajo la perspectiva de María. No cita las profecías mesiánicas, pero demuestra conocerlas. ¿Por qué no cita las profecías mesiánicas? Porque las personas a las que le escribe no conocen dichas profecías. Tal vez no les interesen, pero sí demuestra que las conocen. Su evangelio es fundamental para la mariología, pues la mayor parte de las informaciones históricas sobre María están aquí. Lucas nos deja un gran regalo. Nos deja toda la historicidad de la historia de nuestra Madre. Los datos, la información histórica que tenemos sobre la Virgen María está aquí, en el Evangelio según San Lucas. Vamos a empezar con la Anunciación. Lucas 1, 26, 38. Lucas 1, 26, 38. Una mujer desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Es el único que narra los detalles de la Anunciación, iniciando su relato con los datos cronológicos y geográficos que lo caracterizan. Él pone los detalles. Deja clara la virginidad de María, como hicieron los otros evangelistas. Considera más importante dejar claro la ascendencia davídica de José que la de María para seguir la ley judía. De nuevo, se ve que quiere dejar claro que José descendía de David para vincularlo con las profecías. Vas a concebir en tu seno y le pondrás por nombre Jesús. Eso es lo que le dice el ángel a la Virgen. Vas a concebir en tu seno y le pondrás por nombre Jesús. María recibe la misión de dar el nombre, que era una atribución exclusiva del padre del niño. Podemos ver eso mismo en Lucas 1:63. Él pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Cuando preguntan al padre Juan Bautista, ¿cómo quiere que se llame? Él escribe: su nombre se llama Juan. Es la función del padre. Siempre en la tradición judía el que pone el nombre es el varón, el padre. Pero el ángel le dice a María: le pondrás por nombre Jesús. Esta afirmación se vincula sin mencionarla a la profecía que anunciaba que la Alma le daría el nombre de Emmanuel al Mesías. Jesús es Dios salva o la salvación de Dios. En la profecía veíamos que la Alma, la doncella, le iba a poner a su hijo por nombre Emmanuel. Y ahora vemos que la Virgen María recibe el encargo de ponerle por nombre a su hijo Jesús. De nuevo, se vincula, todo se empieza a vincular. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es la respuesta de la Virgen al ángel. La respuesta de María deja evidente la totalidad de su aceptación. Ella misma se llama doulé, que significa esclava, sierva. Es el modo como María se presenta ante Dios, en total disponibilidad de hacer su voluntad, expresando su cooperación activa a toda la obra salvífica a que es invitada a participar. Ella es la esclava, he aquí la esclava del Señor. Y se le dice a Dios: yo me pongo en tus manos, en tu plan, lo que tú desees hacer, que se haga. Yo estoy totalmente dispuesta y disponible para hacerlo. Vamos. Esa es la postura de la Virgen y es la postura que nosotros mismos tenemos que tener ante Dios. Hágase tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad. Tú decides. Yo me esfuerzo, sí, pero tú, Dios mío, decide lo que quieres hacer con mi vida. De ahí pasamos a la visitación a Santa Isabel. Lucas 1, 39, 45. Vemos que es evidente el paralelo entre la descripción de Lucas y el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén por David. Es un dato curioso.
¿no es cierto? Es un paralelo y lo vamos a ver ahorita. Vemos que David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor entre clamores. Entre clamores. Cuando María saluda a Isabel, ésta exclamó con gran voz. Entre clamores, con gran voz. David saltaba delante del arca. Se cuenta que David bailaba, saltaba delante del arca de alegría. Y dice que Juan saltó de gozo en el seno materno ante la presencia de María. De nuevo, con alegría saltaba David y Juan salta de gozo en el seno de su madre. David gritó maravillado: ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Isabel exclamó: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? De nuevo, los dos preguntan lo mismo: ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? ¿Cómo va a venir a mí la madre de mi Señor? El arca del Señor permaneció 3 meses en Obedón. María permaneció con Isabel 3 meses. Como vemos, es un paralelo muy claro entre estas dos partes: el traslado del arca a Jerusalén y la visita de María a Santa Isabel. Se da una identificación tipológica de María con el arca. El arca había recibido al propio Dios y María llevaba en sí al Verbo encarnado como arca de la nueva alianza. Una identificación tipológica. ¿Qué significa esto? Que se aplica a María los detalles, se aplica a María las características de esta arca. Ella es el arca de la nueva alianza. Ella es el arca de la nueva alianza. Tenemos el arca de la antigua alianza, donde estaban las leyes y un poco del maná del desierto, y el arca de la nueva alianza, donde está Jesús mismo, donde está Dios mismo. Vemos que dice: Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, lo que significa el don de profecía. Señala así que las palabras que dice Isabel son una revelación bajo la inspiración del Paráclito, del Espíritu Santo. Las palabras que siguen, las palabras que dice Isabel. ¿Y qué dice? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es una profecía. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Isabel profetizó. ¿Y qué profetizó? Que la Virgen María es bendita entre todas las mujeres, que nuestra Madre es la mujer más grande, es bendita entre todas las mujeres y es bendito el fruto de su vientre, Jesús mismo. Jesús es bendito. Muy interesante. Pasamos al Magnificat, que también está vinculado con Isabel. Lucas 1, 46, 55. El Magnificat, el canto del Magnificat. La profundidad del texto del Magnificat sugiere la convicción que la Virgen conocía las Escrituras y sabía que las profecías mesiánicas se cumplirían en su tiempo. La profundidad de este texto, la profundidad de esta respuesta de la Virgen, sugiere que María conocía las Escrituras y sabía que se iban a llevar a cabo, sabía que se iban a cumplir. Algunos evangélicos atribuyen esta parte del Magnificat a Isabel. ¿Por qué? Porque al atribuirlo a Isabel le quitan peso precisamente a María. Pero a la luz de todos los manuscritos griegos y la mayor parte de los latinos en la actualidad, la crítica no vacila en afirmar que es María quien lo pronunció. Es María, no Isabel. Es María la que pronuncia este Magnificat. Ella proclama la humildad de su esclava y luego profetiza que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, la Virgen María. El Espíritu Santo aquí proclama la perenidad de la devoción mariana, ratificado en la historia. Es lo que vemos, ¿no es cierto? Todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y se ha dado, han pasado 2000 años. Y todas las generaciones siempre han dicho bienaventurada. Tú que tuviste fe, tú que dijiste sí, tú que acompañaste a Jesucristo, tú que fuiste la madre del Mesías, bienaventurada. Esto se ha ratificado. Bienaventurada la llamarán todas las generaciones. Y lo que se predijo, lo que se profetizó en ese momento por labios de nuestra Madre, se cumple, se cumplió y se cumplirá. Pasamos al nacimiento de Jesucristo.
Lucas 2, 1, 20. Lucas 2, 1, 20. Sitúa históricamente y geográficamente el nacimiento, indicando cómo las acciones humanas ejecutan los designios divinos, el viaje a Belén. Lucas nos dice por qué acaban yendo a Belén. Narra la historia, los hechos históricos, es lo que desea Lucas, recuerden. Describe con detalles el nacimiento y le da a María total protagonismo. María es el centro. María es el centro. Sí, Jesucristo es el centro, obviamente, pero en este relato de San Lucas, él le da el protagonismo a María. Ella es la que viaja, ella es la que siente los dolores, ella es la que tiene a su hijo, la que da a luz. Ella es el centro, la protagonista de esta parte de la historia de San Lucas. Los pastores se maravillaron, pero no hubo una reacción en ellos. La actitud de María es mucho más profunda. Dice, y conserva estas cosas y las medita en su corazón. Ella sí, ella asimila. Ella no solamente escucha, no solamente ve, sino que lo asimila, conserva estas cosas en su corazón y las medita, las profundiza. Esa es la función. De eso también lo tenemos que aprender de nuestra Madre. Tenemos que aprender a ver los hechos, los milagros de Dios y conservarlas en nuestra mente y meditarlas en nuestro corazón, en nuestra oración. Esto servirá de señal, lo que le dice los ángeles a los pastores. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Acá hay un dato curioso. El adjetivo utilizado por Lucas, recostado, es keimenón. Y es el mismo con el que describe el momento en que el cuerpo de Jesús ya muerto, expulsado de la ciudad, crucificado en el monte, es envuelto en una sábana y recostado en el sepulcro. Lucas usa el mismo adjetivo para el nacimiento y para la muerte de Jesucristo. Así como inicia, así termina. Es el mismo adjetivo. Pasamos a la purificación y presentación en el templo. Lucas 2, 22, 38. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Purificarse. Surge la duda de a quién se refiere este plural. Solo la mujer era considerada impura por 40 días tras el nacimiento de un varón. ¿Por qué hablan de purificarse? ¿Por qué este plural? Se ve la intención de resaltar que María fue a cumplir la ley de los judíos. Esto es en primer punto. Tenía que resaltar. Lucas quería resaltar que María iba a cumplir la ley de los judíos. Y el uso del plural se refiere tanto a María como a Jesús, que curiosamente son los únicos dos seres humanos que jamás tuvieron necesidad de una purificación. Nunca. María, la Inmaculada Concepción, y Jesús, Dios mismo. Los únicos dos seres humanos que no necesitaron una purificación fueron a purificarse. Es la intención de Lucas, es una especie de sarcasmo, tal vez. Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te atravesará el alma. A ti una espada te atravesará el alma. Simeón pasa de la alegría a la tragedia, que se prepara y se cumple en el Calvario. Simeón pasa de la alegría, este está destinado, y a ti te traspasará una espada del alma. Se dirige exclusivamente a María. Reconoce en ella a la Alma, profetizada por Isaías, y por eso su oráculo se refiere solo a ella y no a José, asociándola al destino doloroso del Mesías. Simeón se da cuenta. Simeón, un hombre de Dios, un hombre que esperaba la salvación de Israel, un hombre que le habían prometido que no iba a morir hasta ver al Mesías, él se da cuenta que María es esa mujer que iba a ser la madre del Mesías, la reconoce como tal y sabe que el Mesías va a sufrir y le dice, una espada de a ti, María, te atravesará el alma. Él sí se da cuenta. De ahí pasamos a la pérdida y el hallazgo del niño. Lucas 2,
41-50. Es la conclusión lucana, la conclusión del Evangelio de Lucas de la infancia de Jesús. Ahí acaba la infancia de Jesús. Y se remarcan dos temas centrales, el templo y la filiación divina. Son dos cosas que quiere dejar muy claras San Lucas. Por la característica de experiencia personal del hecho, es probable que Lucas la haya escuchado directamente de María. Como muchas otras cosas de su Evangelio, es probable que este hecho lo haya escuchado directamente de María. Porque cuando uno lee este texto, suena una experiencia personal. Suena algo que alguien ha vivido y que está contando. Similitud con el Calvario. María se halla presa de dolor por 3 días debido a la desaparición de su hijo, que estaba en la casa del Padre. Prefigura el desenlace glorioso del sacrificio del Calvario en la gloria. En ambas oportunidades, María está triste porque su hijo no está durante 3 días. ¿Y dónde está el hijo? En casa de su padre. En la infancia estuvo en el templo, como sabemos por la lectura, y tras la muerte estuvo en la casa del Padre. La respuesta final de Jesús indica que María y José conocían su origen divino y su misión evangelizadora. Lo deja claro. Es la primera afirmación pública de su filiación divina. ¿No sabíais que tenía que estar en casa de mi Padre? Es la primera afirmación pública de la filiación divina. Y deja muy claro que tanto María como José estaban al tanto de esta filiación y la aceptaban y la tenían muy clara. Estaba ahí. Ya para terminar, pasamos a los Hechos de los Apóstoles según San Lucas. Los Hechos de los Apóstoles. María en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es la función de María en la iglesia de Jerusalén? Hechos 1, de 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén, todos ellos, los apóstoles, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Regresaron todos, después de la ascensión. Cuando Jesucristo asciende al cielo, dice, volvieron todos a Jerusalén. Los apóstoles, algunas mujeres y María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Cuando hablamos de sus hermanos, son sus parientes, sus primos. El Evangelio de Lucas y los Hechos son una única historia narrada en 2 partes, la vida de Jesús y la misión de Cristo en la iglesia. Así tenemos que ver los Hechos de los Apóstoles. Es la continuación simplemente del Evangelio de San Lucas. No son 2 historias, es una sola que sigue de largo. Vemos 4 grupos que forman la primera comunidad cristiana. Los apóstoles, algunas mujeres, familiares en distintos grados de Jesús y de María, lo que se denomina hermanos, y María, la única citada por su nombre y por su calificación determinante, la madre de Jesús. Es la única que recibe el nombre María y su función, la madre de Jesús. Todos los demás no, todos los demás son asistentes. Ella no, ella es María, la madre de Jesús. Y por último, María está presente ejercitando su misión materna, prolongando así el misterio de la encarnación en el misterio de la iglesia. María está presente, ejercitando su misión materna. Mujer, he ahí a tu hijo. María tiene una misión dejada a ella por Jesucristo mismo, y María la cumple. Esa es la misión, la función de María en los Hechos de los Apóstoles, y no solo en los Hechos de los Apóstoles, sino para siempre. Es la misión que ella sigue cumpliendo, y la cumplirá hasta el fin de los días. Nosotros en estas charlas hemos visto la figura de María en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no es algo solamente para nuestras cabezas, es algo para nuestra alma. Profundicemos, como dije ayer, en las Sagradas Escrituras. Profundicemos en la figura de María en nuestras vidas, no en el pasado, en la vida actual. Profundicemos en la figura de nuestra Madre. Esforcémonos, como ella, en darle un sí a Dios. Fiat, hágase en mí según tu palabra.
Soy yo el esclavo del Señor, soy yo la esclava del Señor. Esforcémonos todos en poder vivir día a día con ese espíritu, con el espíritu de nuestra Madre, con el espíritu de frente, sin tapujos, sin guardarse nada, dándonos completamente a Dios, sin temor. Pidámosle a nuestra Madre que nos acompañe, que sea ella nuestro modelo, que sea ella la que nos muestre el camino a su Hijo, que sea ella la que siempre nos acompañe. Pongámonos un minuto en silencio y hagamos una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre nuestra, te pedimos que todo lo que hemos escuchado de ti en estos 2 días sea para la gloria, la mayor gloria de tu Hijo, sea para la mayor gloria de Dios. Te pedimos que todo lo que hemos aprendido de ti en estas 2 charlas sea para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos que crezcamos, que no nos quedemos, que sigamos adelante. Te pedimos que podamos, como tú, ofrecernos totalmente al Padre, que podamos vivir lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos entrega, lo que Dios nos pide, y que a cada petición de Dios podamos decir, fiat, hágase en mí según tu palabra. Que sea lo que sea que Dios nos pide en nuestras vidas, podamos siempre seguir adelante sin temor, con alegría, sabiendo, porque así es, que tenemos una Madre en el cielo, que eres tú. Y a ti, Jesucristo, te pedimos por intercesión de nuestra Madre, que nos acompañes, que nos bendigas, y que nos obtengas en estos días tan inusuales que nos toca vivir la salvación espiritual y la sanación física. Te pedimos, Jesucristo, que nos bendigas. Te pedimos, Dios mío, Dios nuestro, que estés siempre con nosotros. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Ha sido un placer compartir con ustedes estas 2 charlas. Espero que tengan fruto. Espero que las profundicen, que las escuchen, que las escuchen, sí, que las estudien, pero sobre todo espero que estos datos, estas cosas que hemos hablado, entren en sus corazones, entren en sus almas y les permitan acercarse un poco más o mucho más a Dios. Que Dios los bendiga.